Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente para que ustedes conozcan la historia real de todo aquel que esté involucrado en el área deportiva, sea comentarista deportivo, sea atleta, sea dirigente, como muchos de los que ya han pasado por aquí. Hoy tenemos un grande de la comunicación, pero antes vamos a darle, como siempre, la más cordial bienvenida a nuestro querido hermano y amigo Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el bloque anterior. Ahora estamos aquí por el plato fuerte, conocer la historia de una de nuestras grandes figuras de lo que es la crónica deportiva, el periodismo deportivo en la República Dominicana. Tomás nos contará un poco más en una interesante semblanza para todos nosotros. Bueno, sí, hoy está con nosotros aquí José Cáceres Veloz. Nace el 30 de abril de 1963 en el populoso sector de Los Minas y tiene alrededor de 40 años en el ejercicio de la profesión de periodista deportivo, laborando en prensa escrita, radio y televisión, cubriendo eventos deportivos nacionales e internacionales. Ha ampliado su campo hacia la consultoría política, analizando procesos internos de partidos, campañas electorales, comunicaciones gubernamentales, entre otros. Cáceres posee una licenciatura en Relaciones Internacionales, diplomado por la Universidad del Caribe, Unicaribe, graduado magna cum laude con el índice de 3.67 sobre 4. Ha escrito varios libros, entre lo que podemos mencionar: Pedro, segundo a bordo en Cooperstown, 2016, una monografía sobre la carrera de Pedro Martínez en Grandes Ligas, y puesto este libro en circulación en febrero del 2016. También escribió el libro Voleibol Moderno República Dominicana, 1990-2016, Las Reinas del Caribe, puesto en circulación el jueves 22 de noviembre del 2018. José Cáceres, una de las plumas más finas del periodismo deportivo dominicano, con quien nos hemos deleitado con su depurada prosa plasmada en el periódico Hoy. Ha tenido vasta experiencia en los distintos medios de comunicación a lo largo de su carrera e incluso ha trabajado en la transmisión por radio y televisión de varios eventos deportivos locales e internacionales, como han sido el baloncesto del Distrito Nacional, torneo de voleibol del Distrito Nacional, así como también en Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, torneos panamericanos, Norseca de voleibol, torneo FIBA de baloncesto, entre otros. Un dato que poco conocen es que por las venas de nuestro invitado de hoy corre la misma sangre del expresidente de la República, Ramón Cáceres, quien fue mandatario de la nación durante el inicio del siglo XX por un periodo de 5 años, 1906 hasta 1911. El 3 de agosto del 2022, José Cáceres recibió el premio Contribución a la Democracia y Contribución Educativa de manos del presidente Luis Abinader en el marco de la premiación de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos al ser seleccionado estudiante meritorio de la Universidad Interamericana de Argentina. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe a un digno representante del periodismo deportivo de la República Dominicana. José Cáceres estará con nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente, tal como dijimos en la introducción, pero vamos a entrar de lleno con nuestro invitado, muchas cosas que debatir con José Cáceres. Nos gustaría, Cáceres, que nos haga una breve reseña de dónde nace José Cáceres. Vimos ahí que naciste en el populoso sector de Los Minas, esos primeros años de tu niñez, dónde correteaba, por qué tu pasión, qué te inclina primeramente a estudiar comunicación social, periodismo, y por qué te va al área de la crónica deportiva. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Luis. Me siento muy cómodo aquí, entre amigos. Con relación a tu pregunta, desde que tenía prácticamente 3, 4 años, según me contaban mis padres y mis hermanas, algunos acontecimientos que pasaban en el barrio, y creo vagamente recordar uno,
atropellaron un gatito frente a mi casa Ok. y yo le caí atrás al carro y le tomé la placa. Ok. Y fui de inmediato, tomé una hoja de eso de cuaderno, hice una crónica de lo que le pasó al gatito. Oh, pues, Le di todos los detalles de cómo era el carro, la placa, de quién eran los dueños del gatito. O sea, hice una pequeña crónica a esa edad. a esa edad. Entonces comenzaron a señalar que yo tenía vena de periodista, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ciertamente siempre me he inclinado por la comunicación. Yo nací en Los Minas en el año 63, un 30 de abril. Vengo de una familia de 4 miembros, 3 hembras. Yo soy el único varón y el más pequeño, Ok. 7 mesinos. Y mis hermanas eran mayores que yo. Y cuando yo estaba en el colegio, mis hermanas estudiaban en una escuela de inglés, se llamaban Abbott, en la Bolívar. Y había que tener una maquinilla. Yo comencé de fresco a poner y apoyar. Y cuando comenzó a pasar los años, yo en el Colegio San Vicente, donde hice mi bachillerato completo, Perfecto. ahí hacía mucho deporte. Jugaba voleibol, jugaba baloncesto, organizaba eventos, sobre todo en época de vacaciones y para fines de año. O sea, me vi involucrado siempre en el deporte. Entonces, estudiaba y hacía deportes. Qué bien. Estudiaba y hacía deporte. Ya cuando llegó el momento de hacerme bachiller, entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar periodismo. ¿Y qué tan difícil era hacer deporte y estudiar en esa época? No, era bastante fácil porque yo no trabajaba. Yo recibía todo de mis padres de manera modesta. Sí, claro. Mi mamá era modista, mi papá trabajaba en la fábrica de cemento y gracias a Dios nunca faltó la tres caliente, como decíamos. Cáceres, nosotros los que tenemos la dicha de haber nacido en Los Minas, siempre veíamos de influencia de doña Iris del Valle, doña Norma Díaz, el Club Los Nómadas. Fue también en tu época así, que teníamos esa influencia de esos 3 lugares. Yo era nómada, yo compartí el mini baloncesto con Maíta Mercedes, mi amigo, el inmortal del deporte. Maíta y yo coincidimos en minibásquet. ¿Ustedes saben por qué Maíta se hizo armador? Porque Maíta, con esas condiciones innatas que tenía de baloncetista, desde pequeño, había una regla en esa época, 77, 78, que el que encestaba 21 puntos tenía que salir de juego. Sí, él no lo contó. Él no lo contó, sí. fue uno de los invitados en el programa. Estamos coincidiendo, ¿eh? Sí. Cuando él llegaba a 19, entonces el dirigente, que le decíamos Maruca, lo ponía a repartir. Como no podía salir de juego, entonces Maíta comenzaba a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y ahí le sale. Pero sí, yo me hice vida en los Nómadas. Habían 2 clubes, los Coloides y los Nómadas. Exacto. Los Coloides estaban ataviados de los mejores jugadores de esa época, Víctor Hansen, Chu Mercedes, esa playa de jugadores que llegaron al baloncesto superior. Pero yo en juvenil, ya ahí entonces yo decidí, bueno, no voy para ningún sitio a nivel de atleta de alto rendimiento y continué mis estudios. Ahí entré a la UAS a estudiar periodismo y en lo que estudiaba periodismo también mis hermanas me apoyaron y yo hice un secretariado ejecutivo, lo que llamamos mecanografía. Ahí logré cierta agilidad a la hora de escribir con aquellas famosas máquinas Olimpia, eran de los años 90, y ahí fui avanzando. Siempre creí en la capacitación. También mis hermanas me pagaron un curso de locución donde Otto Rivera, Qué bien. porque participé como espectador de una rueda de prensa y lo que vi allí no me gustó, a nivel de lo que era la pronunciación de algunos. ¿Entiendes? Yo dije, pero ven acá, esto hay que... Y en el año 1985, ya en la universidad, yo dije, bueno, pero ven acá, yo no puedo esperar a graduarme para salir con un título debajo del brazo, voy a comenzar a buscar chance para practicar en aquel momento. Ahí mi amigo León Felipe Rodríguez, León Felipe trabajaba en H&Z Informativa, en un noticiario de radio. Sí. Él era uno de los mejores de la liga del Colegio San Vicente. Y un día me dijo, Cáceres, pero vamos para H&Z para que practique. Dime tú, dándole misa a un difunto, digo, vámonos para allá. Porque yo estaba en ese momento, yo estaba en la universidad de tarde, de 2 a 10 de la noche.
Y la mañana yo me la pasaba haciendo nada. Cogí para Chiseta y allí comencé a practicar y a hacer noticias. En aquel momento Pedro Holguín trabajaba en el periódico El Nacional y también Tony Pina Alcántara. Cuando yo llegaba a las 6 de la mañana, me esperaban con los diarios nacionales de aquel momento recortados. Y me decían, hazte esas 15 noticias. Wow. Porque en radio es la rapidez. Sí, la rapidez. Entonces, te daba una noticia larga para que tú hicieras 3 o 4 párrafos, no más de ahí. Entonces yo, con cierta agilidad, yo tenía el chin de virtud de, yo leía primero la información y si yo veía que la noticia estaba abajo, yo la comenzaba por ahí. Sí. O sea, yo nací un copy-paste de lo que me daban. Y así fui avanzando, pero en el 85 yo me armo de valor, muchacho tímido de Los Minas. En HZ se hacía Grandes Ligas en acción. Grandes Ligas. Tomás Troncoso, Roosevelt Comarazami y Fernandito González Tirado. Me le acerco a Roosevelt Comarazami con toda la vergüenza del mundo. Roosevelt, mire, me gustaría colaborar con el suplemento nacional, que él era que lo dirigía. Me dice, está bien, tráeme un trabajo. Y yo en la semana siguiente le llevo un trabajo de Evaristo Pérez. Wow. Eso fue como en mayo, ya iba a comenzar la temporada de baloncesto. Y le llevo un trabajo de Evaristo Pérez. Para eso, esa época uno siempre llevaba las estadísticas de todos los atletas. Cierto. Evaristo iba a llegar a los 1000 rebotes y a los 1500 puntos. Y yo le llevo el trabajo a Roosevelt con vergüenza. Y Roosevelt lo lee y me dice, Roosevelt, está muy bueno el trabajo, pero complétalo. Entrevista a Evaristo Pérez. Y añade eso a este trabajo. Y me lo trae el martes que viene. Efectivamente, yo fui a una de las prácticas de noche de San Carlos, entrevisté a Evaristo y le anexé la palabra de Evaristo. Cuando se lo entrego a Roosevelt, ese martes, salía el domingo el periódico, El Nacional. Cuando voy y busco mi periódico El Nacional, una foto en portada del suplemento, Evaristo tomando un rebote en contra de uno de los refuerzos de la época. Y cuando voy a la página central, 2 páginas. Wow. Con muchísimas fotografías y firmada por mí. Qué bien. Yo dije, bueno, aquí esto como que... Y salió a decirle a todo el mundo. No. Yo siempre he sido tímido. Okay. Yo lo cogí bajo perfil, pero seguí escribiendo. Ahí conocí a Carlos Peña, que era que hacía la digitación. Conocí a Rolando Guanti, compañero. Estuvo aquí con nosotros. Sí, que con Guanti y yo coincidimos. Marco Sánchez, también estuve. Ese era el grupito que hacía el suplemento del Nacional. Luego entonces, ya en el 86, el difunto y amigo James Rodríguez me recluta, como ya me veía escribiendo en el Nacional, y él escribía también en el Nacional, me recluta para llevarme al Ministerio de Deportes, al área de prensa. Qué bien. Yo dije, bueno, no hay problema, yo acepté. Como era en la mañana, en la tanda, yo seguía en la tarde en la universidad. Pero ahí yo dije un día, no, yo tengo que buscar algo del diarismo, porque me gustaba la crónica, me gustaba escribir. Un 24 de septiembre del 86 fui al periódico El Sol. Ahí estaba Gustavo Rodríguez, de editor deportivo, y Radamés Díaz como subeditor. Cuando voy ese día a buscar un chance a decir que quería practicar, me dice Radamés Díaz, el buen amigo, no, Gustavo está de vacaciones, yo estoy solo. Pero déjame aprovecharte, porque ahorita, yo fui como a las 2 de la tarde. Me dice, ahorita a las 5 de la tarde hay el juego final entre Mauricio Báez y San Carlos. Ve, cúbremelo, porque estoy aquí con las Grandes Ligas, no puedo ir a cubrirlo. Ve, cúbremelo, por favor. Cachimbo, arranco para allá, para el Palacio de los Deportes. Cuando llegué ya había terminado el primer tiempo. Y el árbitro Máximo Cordero, de boxeo, me deja entrar. Yo le expliqué. Yo andaba con un fotógrafo, el fotógrafo presentó su identificación. Yo no tenía, yo no era empleado. Cuando estamos ahí, yo entro, termina el partido. Victoria para el equipo de Mauricio Báez. Yo, novato, nunca había visto esa experiencia, penetro al camerino a hacer mi entrevista. A entrevistar al dirigente Fernando Teruel, a los jugadores Bollón Domínguez, Chu Mercedes, Roberto Abad. Señores, yo salí de ahí
con una camisita que tenía, bañado en cerveza. Wow. Porque los muchachos comenzaron a celebrar. Ah, ok, los era el partido fanáticos, final, sí, el partido exactamente. final, Ok, ya la corona, un séptimo juego. Exacto. Yo llegué al periódico con un olor a cerveza y también hice la crónica, me dieron 2 páginas. En el Sol se acostumbraba a buscar una persona, un muchacho joven, para hacer los juegos de béisbol, Ok. porque eran 3 juegos diarios. Recuerden Sí. que ahí estaban los Caimanes y los Caimanes Azucareros. Y los azucareros. Pero como estaban solamente Gustavo Rodríguez como editor y Radamés Díaz, faltaba uno. Entonces, al otro día cuando sale la información del baloncesto, yo estoy allá tranquilo ahí y me manda a buscar el jefe de redacción, Clodomiro Moquete. Ahí va el mensaje y dice, ¿quién es José Cáceres? Lo digo, yo, dice que vaya el jefe de redacción, que vaya a su oficina. Yo dije, duré un solo día aquí. Sí, pues yo dije, metí la pata. Cuando voy me dice, no, mire, le felicito, muy buena crónica, me gustó. Oh, qué bien. Usted se atreve a quedarse con nosotros durante todo el invierno para que cubra uno de los partidos. Yo le dije, sí, yo no tengo problema. Y ahí comencé en el periodismo ya de manera oficial. ¿Cuánto me daban? 200 pesos para el pasaje. Era mucho. Como... Sí, era mucho en ese momento, pero yo no veía dinero. Okay, Yo lo que quería era el chance El chance. de entrar. Cáceres, la primera vez que yo tuve contacto así con José, el nombre es José Cáceres, nosotros fuimos un gran seguidor del baloncesto, ese baloncesto de los 80, tú eras uno de los comentaristas de una de las transmisiones. ¿Cómo llega José Cáceres a transmitir en el baloncesto superior del distrito? Yo llegué al baloncesto superior del distrito con 2 clubes, con Los Prados en el año 93 y llegué con Los Minas en el año 87. Como yo era producto de Los Minas, Renaldo Boden trabajaba en el Banco Universal y ahí entonces se armó un tincito para la transmisión. Yo me senté, tuve la dicha, Frank Krawinkel, José Cáceres y Nova Ramírez, Sí. en el año 88. Sí, Para mí era un acontecimiento que yo me hacía cada momentito, a veces era verdad, lo que yo estaba viviendo. Entonces ahí comienzo la transmisión del baloncesto superior con mi equipo de Los Minas. Luego sale Tío Fran, salió también Hernando Boden y llega otro amigo mío, que Dios lo tenga en la gloria, Marlon Lember, con quien tuve muchas anécdotas increíbles. Marlon Lember era muy emotivo. Entonces, cuando Marlon Lember veía un canasto de 3 o un donqueo, Marlon se emocionaba y se paraba y se quitaba los audífonos. Yo tenía que estarlo alando por los pantalones para que se sentara, porque un día tuvo un pleito feo con los fanáticos de San Carlos. Okay. En un juego Los Minas San Carlos, Marlon se puso a estar diciendo cosas y cada vez que hacían un tiro de 3 o un donqueo, él se paraba y se emocionaba y yo le alaba, siéntate, espérate, aguántate. Una versión de Franklin Mirabal en estos tiempos. Y trabajaban juntos. Trabajaron juntos. Sí, sí, Y sí. muy buenos amigos. Sí, sí, en llave mío, Marlon. Y el próximo juego de San Carlos y Los Minas, los muchachos de San Carlos llevaron como 20 cartelones, 20 cartulinas, insultando a Marlon. Yo le dije, Marlon. Pero esa persona de Marlon era allá por el baloncesto o porque era del sector también. No, Marlon vivía aquí en la Independencia. Era la emoción, la emotividad del narrador que lo vivía. Y eso es un asunto increíble. Para no cansarle el cuento, esa noche Marlon tuvo que ser custodiado por varios militares porque le picharon las 4 gomas de su vehículo en el parqueo de prensa. Señores, estamos aquí en una fascinante conversación con José Cáceres Veloz, aquí en su programa Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeporte. Y nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y seguimos con esta interesantísima conversación. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Historias de los Grandes Deportistas, conversando con el amigo Cáceres Veloz. Cáceres, muy fascinante todo lo que nos ha contado con relación a tu inicio en el periodismo deportivo, tu niñez. Nos gustaría ahora que nos hable de esos libros que tú has escrito. Diste ahí prácticamente la hazaña de Pedro Martínez, su paso por el béisbol de las Grandes Ligas, el caso tuyo que tiene una gran afiliación al voleibol,
un libro fabuloso ahí donde trata de las reinas del Caribe. Háblanos, ¿qué te motivó a estos 12 libros? Miren, sobre el libro de Pedro Martínez, en el 2002 hubo aquí una gran huelga a nivel del Distrito Nacional y Pedro, no sé por cuáles motivos en aquel momento, vino al país y iba a grabar un programa de Uchilor en el Telesistema. Franklin Mirabal, nuestro editor deportivo, me envía a hacer una entrevista a Pedro. Como era del mismo grupo, Telesistema y el periódico Hoy, Sí. cuando estamos ahí en el camerino, Pedro me dice, pero escribe un libro mío. Qué bien. En una conversación de chabacana, de confraternidad. Yo le dije, Pedro, ¿por qué todavía tú estás en tu pináculo? ¿Cómo yo escribo un libro? Todavía te falta mucho todavía a ti. Me dice, sí, escribe un libro mío. Yo me fui con eso para mi casa y comencé a guardar datos, a recopilar datos y a diagramar con una compañera del periódico Yocasta. Cuando llegue el año 2008-2009, que yo veo que Pedro lleva ya 2 ayllón y Pedro llega a los 3.000 ponches. Y Pedro con una aureola increíble, con esa recta y ese carácter de Pedro y con esos números. Yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Preparo el libro y se me ocurrió la idea. Digo, bueno, mucha gente ya conoce la historia de Pedro, que comenzó con los Dodgers en el 92, luego siguió con Montreal, luego Boston, los Phillies, los Mets. Yo dije, voy a buscar en la página Baseball Reference. Primero escribí a Baseball Reference y busqué la autorización. ¿Para qué? Ese libro mío, que se lo voy a hacer llegar a ustedes. Amén, gracias. Los dos, el de Pedro y el de voleibol. Tiene los 314 box score de los juegos de Pedro. Wow. Las victorias y las derrotas. Ahí yo cierro las últimas páginas con esos 314 box score de la labor de Pedro en su carrera. Sí, lo confeccioné. Hice historia de Felipe Alou, de diferentes jugadores. Hice una historia central que ya yo le había hecho a él, la tomé. Y sí, salió ese pequeño libro. Pero entonces cuando él se retira, yo di un paso atrás porque me enteré de que él había vendido su biografía a una empresa norteamericana. Yo lo publiqué en el mercado local con autorización de él. Pero no quise hacer más ruido para no chocar, porque ya había envuelto dinero, me imagino que grosero, a nivel de lo que es la venta de tu biografía. Y como no fue en el país, yo lo tomé tranquilito. Lo de la Reina del Caribe, yo tengo 21 años elaborando en el departamento de prensa. Yo sé que le manejo la prensa a la Reina del Caribe, conjuntamente con el colega Roosevelt Comarazami, que Dios lo tenga en gloria. Y sí, yo dije, bueno, vamos a hacer un escrito, un libro, sobre las 4 categorías. No solamente las reinas del Caribe. Ahí están la categoría infantil, juvenil, sub-20 y las mayores. Ahí yo recopilé todos los torneos en ese periodo, desde el año 90 hasta el 16, en todos los eventos que compitieron cada una de las atletas. Las pequeñitas. Entonces se vio el ascenso de cuando Betania estaba en infantil, que subió a juvenil. Y cuando Betania subió de juvenil, subió a la Reina del Caribe, de la mayoría. Entonces también busqué mucho box score del voleibol y también se lo anexé a muchas de esas estadísticas de la Reina del Caribe. Y ahí está plasmado. Les recuerdo que nuestra hoy estelar, Brayelin Martínez, la sobrina del extinto Soterio Ramírez. En el 2013, Brayelin jugó 4 campeonatos mundiales en 4 categorías diferentes. Con 6'6" de estatura, tenía edad para jugar en infantil, juvenil, sub-20 y la Reina del Caribe. Wow. En esa hazaña la tiene. Brayelin Martínez está recogida también en el libro. ¿Usted vivió la parte del voleibol en nuestro barrio con lo que fue el San Lorenzo de los Menas? Sí, le di seguimiento, sí, con el amigo Huáscar Nin. Eran más o menos categorías siempre menores, pero siempre Huáscar Nin y ese grupo de muchachos hacían mucho voleibol
y de ahí surgieron muchas muchachas a los diferentes equipos de la época de los años 80 y 90 en el voleibol superior del distrito. Cáceres, tú toda la vida has estado bien envuelto en lo que es el voleibol, tal como habla del libro que escribiste y del baloncesto. Pero en ese trayecto, ¿cuál ha sido la jugadora que más te ha impresionado, la jugadora dominicana de todo el proceso de la que han pasado por la Reina del Caribe? No tiene que ser la que tú entiendas que es mejor, sino la que más te ha impresionado porque dicen, wow, con ciertas limitaciones, mira dónde esta muchacha llegó. Y en esos años grandes del baloncesto del Distrito Nacional, que tú fuiste parte importante en las transmisiones, de esos jugadores refuerzos, que eran verdaderos refuerzos, Willy Laboayón, Jim Maldonado, ¿cuáles de esos refuerzos tú recuerdas que ha sido también el más impactante en la liga? Mira, tomar uno es una tarea muy difícil porque pasaron muchos atletas. Sin embargo, uno de los que más me impactó fue un refuerzo que trajo San Lázaro, creo que en el 95, 96, Darwin Henry. Okay. Ese era un jugador de 6'6", 6'7" de estatura, que tenía, como dicen los muchachos ahora, tenía un flow tipo NBA. Lo trajo el dirigente Héctor Weiss, que eran amigos en Estados Unidos. El Toro. Sí. Y su debut fue contra Mauricio Weiss. En el primer tiempo, jugaban en ese momento, jugaban 2 tiempos de 20. En el primer tiempo, él llevaba 32 puntos. Y la mayoría de ellos de lance de 3. Y recuerdo que uno de los jugadores de Mauricio Weiss, ya desesperado, no podía defenderlo, le dio un empujón. Hacía la clara de que una falta. Y el tipo cayó en la esquina del tabloncillo. Wow. Y se hizo una cortadura de unos 4 o 5 puntos. Wow. Lo llevaron al camerino, lo suturaron, pero él regresó. Regresó con mayor fiereza. Wow. Cuando llevaba 53 puntos, dicen las malas lenguas, yo no lo confirmé, que Héctor Weiss lo sacó los últimos minutos de juego, alegando de que estaba un poquito sangrando y eso. Pero era para que no le rompiera el récord de Hugo Cabrera, que era de 56 puntos con el conjunto de San Lázaro en aquel momento. Pero ese caballero, Darwin Henry, que estando aquí a las 2 semanas, tuvo que dejar San Lázaro, porque recibió de Turquía un contrato de 700.000 euros. En esa época. Ya ustedes pueden ver el nivel y la calidad de ese muchacho, que vino aquí porque era amigo de Héctor Weiss. No era que él estaba en el radar de que para estar reforzando en esta liga, no. Él vino a complacer a su amigo, Héctor Weiss, se uniformó con San Lázaro y el tipo le prendió fuego en esos 4 o 5 juegos que accionó y finalmente tuvo que marcharse porque ya comenzaba la otra liga en Turquía y 700.000 euros en los bolsillos. Cáceres, ¿en cuáles eventos? Dejamos la parte que tiene que ver con la atleta que más me ha impresionado en voleibol, también muchas, pero la que yo más he auscultado un poquito, Brenda Castillo. ¿Por qué? Brenda, que la vi llegar en el 2004, 2005, luego de los Panamericanos, la conocí un poquito personal, no mucho, su timidez. La gente cree que Brenda no da entrevista, es que ella es tímida. Ella le da pánico. La televisión, cuando ve un micrófono, no responde. Entonces ella, con esa capacidad que tiene para defender, como lo ha hecho, que fue en el 2012, la mejor líbero del mundo. ¿Dónde? En los Juegos Olímpicos de Londres, en el 2012. Ya con eso tú dices, pero ven acá, nativa de Jaina, de la pared de ahí, de los gringos, a venir a ser la mejor jugadora dominicana de todos los tiempos. Porque más nadie ha llegado ahí. Ninguna se ha colgado. Las reinas han ido a 4 Juegos Olímpicos. Como equipo, un hito. Hasta ahora el béisbol fue a Tokio como juego de conjunto. Y en España tuvo el béisbol también, en España 92. Sí, pero ahí fue como invitado. No fue a nivel competitivo. Pero la Reina del Caribe, 4 Juegos Olímpicos. Es una hazaña que creo que ojalá todos los récords se hicieron para romperse. Venga un equipo de conjunto y también la iguale. No, y es buena esa aclaración porque uno ve a Brenda quizá muy activa en el juego, uno piensa que lo que usted dice, que
tal vez no quiera hablar con la gente. No. Y es muy bueno que usted haya aclarado que es timidez, a usted que la conoce ya desde adentro. Pero decía usted que ha cubierto tantos eventos nacionales e internacionales. ¿En cuál usted entiende que se siente mejor, se siente más cómodo trabajando? ¿Voleibol, béisbol, baloncesto? No, yo me siento cómodo en todo, ¿sabe por qué? Porque comencé a cubrir Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos desde el 93, cuando debuté en Ponce, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de ahí para acá me involucré con la mayoría de los deportes, porque cuando tú tienes un evento internacional cubriendo la delegación dominicana, tienes que estar empapado un poquito de todo. Ahí aprendí karate, judo, softball, béisbol, ahí aprendí todo, todos los deportes de combate, boxeo. Entonces, como iba siempre increciendo en los diferentes eventos, ahí fui perfeccionándome un poquito, sin ser técnico de nada, ¿eh? Simplemente para hacer el trabajo, ahí fui conociendo, fui ampliando conocimientos y como siempre me enviaban desde el periódico Hoy, ahí me familiaricé con la mayoría de los deportes y me siento cómodo en todo. Mis favoritos, ciertamente, baloncesto y voleibol. Ahora ya en la etapa final de mi carrera, el béisbol, que me gustaba mucho. ¿Le gustaba? ¿Cómo es? Cuando tú estás en una redacción de un periódico y a las 11:40 viene un refuerzo de las Estrellas o del Escogido y te da un jonrón con 2 envases y se empata a 5. Y tú, loco por ir. Ya entiendo. Ya yo lo digo en son de broma. Que gane cualquiera. Yo lo que me quiero ir de aquí, porque tú estás centrado en cubriendo un partido de béisbol desde las 7 de la noche hasta las 12, son 7:04, son 4 horas y pico. 4 horas y pico. Ahí centrado en tu televisor. Si coges para el play, imagínate. Entonces tiene que salir en el séptimo. Y en el séptimo comienza a salir la gente del estadio y te coge un tapón. No, entonces ya en los últimos años, lo que por lo menos yo lo hago viendo los partidos por televisión. Entonces usted está de acuerdo con los cambios en las reglas del béisbol, el reloj y otras cosas que han hecho para no estoy de acuerdo porque siento que se desvirtúa un poquito el juego en sí. Respeto lo que están haciendo, pero creo que gáname con una base por bola, róbate segunda y róbate tercera y con un fly al center field tú me anotas. Pero no me pongas una cosa cómoda de que vete a segunda sin hacer nada. Y después de que hay un doble y anotaste y se acabó el juego. Cáceres, mira, uno se divierte muchísimo en el palco de prensa del Estadio Quisqueya, lo que llaman los muchachos el gallinero. Y el día pasado había un grupo de cronistas, estaba Orlando Guante, estaba Pío, y empezaron a dar una serie de anécdotas, de esas anécdotas que hacen a uno reír en esos eventos internacionales. Una anécdota de José Cáceres en uno de esos viajes cubriendo un evento internacional. Bueno, han ocurrido algunas. Yo aprendí en uno de los viajes. Yo fui joven también y los muchachos siempre andan con inquietudes. En unos Juegos Centroamericanos, que siempre son 18 y 20 días, llegamos el primer día al país. No voy a decir los juegos para no identificar. Muchos de los colegas de inmediato se dispararon para el mall. Y ahí tiraron toda la dieta que tenían. Ay, padre. Una computadora, un reloj, un anillo. Es que eso es válido, ¿eh? Eso es válido. Yo decía, pero que es muy temprano para ir para los malls. Vamos a ir al final, ¿verdad? Entonces, yo lo que hacía era, lo dejaba para el final, tenía unos ahorritos con las dietas, y también, yo siempre con mi compañero de habitación, lo que hacíamos era, para ahorrar siempre unos chelitos, nos íbamos a un supermercado. ¿A qué? Nos ataviábamos de todo. Queso, pan, leche, confleto, ese tipo de cosas, pan. Porque en algunos de esos viajes se pasa trabajo. La gente cree que el periodista que va a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos y a gozar que va. Ahí hay que estar listo 8 de la mañana, donde tú estés, para que te vayan a llevar al centro de prensa. Y ahí tú comienzas y chequeas dónde están los dominicanos. Pues tienes que irle atrás a todos los atletas dominicanos. Sí, claro. Y por la mañana regularmente son los deportes de combate. Judo, karate, taekwondo, todo ese tipo de cosas. Pero al mediodía hay una pausa de 1 hora, pero a las 2 viene entonces el baloncesto, el voleibol, viene el voleibol de playa, viene el balonmano, viene el tenis. Y de repente entonces en la noche viene el softball, la pelota, ese tipo de cosas. Ya tú ves que desde 8 de la mañana
hasta las 12 de la noche. Pero como yo trabajo en matutino, yo tenía que hacer una pausa a las 9, 10 de la noche. Y yo voy a esperar que se me junte lo que pasó en la mañana, para que se me junte con lo que yo estoy escribiendo en la noche. Yo hacía una pausa, hacía muchos adelantos, y cuando entonces mandaba lo de la noche, ahí ya yo tenía un buen volumen de material para enviarlo por internet, aquí a la redacción deportiva. Una de las anécdotas es que muchos colegas, por el ajetreo, Sí. pasaban mucha hambre. Wow. Teniendo dinero, Sí. pero en el corre-corre. Sí. Entonces mi compañero y yo andábamos con una mochila. Yo tenía sándwich, yo tenía jugo, yo tenía refresco, yo tenía de todo. Y ahí yo tranquilito, mientras yo cubría, yo tomaba un pan, una cosa y lo ingería. ¿Pero y dónde que lo venden? ¿Dónde que lo venden? Ah. No es que lo venden, es que uno lo fabrica. Cáceres, mira, otra cosa importante. Tú estudias una licenciatura en Relaciones Internacionales. Sí. ¿Qué te motiva a estudiar esa parte tan importante? Y para José Cáceres, fuera de tema político, ¿cómo tú ves en estos momentos el deportes en República Dominicana? Mira, la primera pregunta, yo dije en el año 2012, 2013, yo dije, no, hay que buscar, y se lo doy como consejo a todos mis compañeros, a todos los muchachos jóvenes que están en la crónica. Háganse de 1 o 2 carreras. El periodismo deportivo es muy lindo por fuera, sí, pero muy duro por dentro, porque lo he vivido. Entonces tengan un plan B. Si el periodismo en un momento no da los dividendos para mantener su familia, tienen un plan B. Estudien, vayan a las aulas. Tuve esa visión, yo dije, bueno, voy a estudiar Relaciones Internacionales, lo hice la licenciatura en Unicaribe, los sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Amén del trabajo en la semana, yo me iba tranquilito, y ahí hice mis 4 años, lo hice con cierto honor, magna cum laude, con un índice de 3.6, y yo dije, bueno, vamos a seguir estudiando, porque con esto, también, ojo, yo no solamente he estudiado porque yo quería estudiar, pero yo le enviaba un mensaje a mis 3 hijos, de que si papi está estudiando, yo no puedo decir de que no me gusta ir al colegio, no me gusta la universidad. Yo no le he dicho no vayan, yo estoy dándole con el ejemplo, porque en muchas ocasiones yo tengo un cuarto de estudio en mi casa, y ahí yo me fajaba a hacer mi tarea, iban y me jalaban la oreja y me decían, ¿qué dice ese bachiller? ¡Pah! Y me daban, o sea, el ejemplo, y gracias a Dios mis 3 hijos son profesionales, la más pequeña tiene 25 años, ya está estudiante de término de medicina, la mayor ya me hizo abuelo sin edad, tengo 4 nietos, y el varón estudia administración de empresas, y ya mi esposa también, nos seguimos los pasos. Ella es psicóloga, ella es terapeuta familiar, ella ahora dirige un colegio, y siempre estamos involucrados en muchas actividades. ¿Y cómo está el deporte en este momento? Lo veo mal. Quien me vea en televisión va a decir, tú sí eres pesimista. No. He visto en estos últimos años que todo es construcción y es válido. Hay que tener buenas obras para que los muchachos entrenen. Pero he visto cierto descuido en la parte de los atletas, que son los protagonistas del deporte. Le aumentaron el doble a los atletas del Parni, qué bueno, eso es positivo. Pero aquí yo no veo que el Ministerio de Deporte fomente eventos superiores. Van y llevan un aporte, algo y ya. O sea, no veo que el Ministerio de Deporte tenga programas propios, como lo vivimos en el pasado. Sí. Jaime David Fernández, cuando fue ministro, le criticaron mucho. Juegos de personas de baja estatura. Por ahí se metían 400 personas de baja estatura. Sí. Sí, de todas las provincias. Muy cierto. Juegos de la mujer, los juegos fronterizos. Cuando estaba Payano, los campamentos de Semana Santa, las copas navideñas, los campamentos de Semana Santa. O sea, había dinamismo en el Ministerio de Deportes. Eso hoy lo hemos visto que ha decaído un poco. Ojalá el ministro actual pueda centrarse un poquito más. No veo que él sea tan sociable, honestamente. Él tendrá sus asesores, pero
ojalá y cambie su librito porque ya tiene 1 año y pico. Sí. Él está centrado solamente ahora en los Juegos Centroamericanos. Centroamericano. Es un reto, ciertamente, pero ojalá me gustaría ver más que los atletas tengan mayor participación y puedan entrenar. Estas remodelaciones de ahora, que eran necesarias, pero ¿dónde están entrenando nuestros atletas? De cara a los Juegos Centroamericanos. Sí. Si viene un fracaso en julio del año que viene, Sí. ya habrá un motivo, Mm. y no es que yo quiero que pase. No, claro. Yo soy el primero que va a levantar la bandera de que nuestros atletas logren muchísimas medallas aquí en nuestro país. Mi exhortación final a los cronistas: estudien, no se lleven del figureo. Es muy bueno salir por televisión y salir en radio, en televisión y en Twitter. Prepárense, porque esta carrera es igual que trabajar en el ayuntamiento o en alguna empresa pública cualquiera o empresa privada. Le da cierta ventajita, que uno siempre anda con un saquito y una corbatica, y tú entrevistas a Albert Pujol, y tú entrevistas a David Ortiz, perfecto, eso es lo lindo. Pero atrás, cuando tú te ves trabajando en un medio y no hay mucho dinero, y tú con 3 muchachos, tú tienes que buscar el balance, porque hay una familia que mantener. Cáceres, ¿es más fácil ejercer el periodismo deportivo ahora que cuando tú iniciaste? Creo que ahora es más fácil porque hay plataformas digitales. Antes eso no existía. Antes teníamos que esperar el cupo en un medio de comunicación escrita o accesar a la radio, a la televisión. Ahora, sin desmérito, quiero para que no me malinterpreten, ahora muchos muchachos de ahora, no la mayoría, algunos, tienen un celular, hacen una plataforma digital y dicen Mets 4, Dodgers 5, ya son cronistas. No, hay que irse a estudiar a las aulas, hay que certificarse, porque eso es lo que te va a dar garantía a lo largo de hacer una carrera bien productiva. Bueno, señores, de esta manera, interesantísima conversación con José Cáceres. Lamentablemente llegamos a la parte final de su programa Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeportes. Le invitamos para que el próximo viernes, a esta misma hora, disfruten una entrevista, una conversación con otros grandes del deporte. Bye bye. Entonces.